Yo dormía siempre con mi madre para que no se muriera mi madre. Yo dormía siempre, he dormido con mi madre, hasta última hora. Y cuando estaba dormida, yo le tiraba pellizco, la miraba, le tocaba los pies si estaban fríos, porque me creía que estaba muerta también. Porque yo le cogí un miedo a la muerte de mi padre, ¿sabe? Porque yo no vi que lo mataron, que le pegaron el tiro, pero yo le vi que la pistola puesta para matarlo. Y ese susto, siempre he vivido yo con ese susto. Fui testigo también cuando se fueron, llevaron a mi padre. Estaba en mi casa con mi niño chiquito, un hermano que yo tenía, en brazos, y llegaron 2 o 3 policías falangistas, y entonces preguntaron por mi padre. Y mi padre pues dijo el nombre de él, Agustín Rodríguez Nieto, que se llamaba. Y entonces pues le dijeron que se lo llevaban para matarlo, que se lo llevaban. Tiraron con la pistola, tiraban ellos tiros para nosotros. Y allí en el mismo corral, en el mismo patio, hicieron un boquete que se quedó toda la vida cuando le tiraron, vamos, para que no se escapara, para tirar tiro, pero para asustarlo, ¿tú sabes? Y yo tenía 6 años, yo asustadita, que era la mayor, iba detrás de mi padre, y allí estaban los falangistas y todo, y le pusieron la pistola a mi padre en la sien, para que se lo lleve, dice, vengan ustedes con nosotros. Y claro, nosotros pues llorábamos, entonces ya los 2 o 3 días pues se lo llevaron ahí al cementerio y lo mataron. Siempre mi tío siempre le decía a mi padre que se escondiera para antes que vinieran ellos, pero mi padre no, decía que no se iba por ahí y dejaba a su mujer con 25 años y a 6 hijos, que como iba a ser eso. Mi padre tenía él 32 años y entraba en el sindicato y hablaba al sindicato. Y cuando estaban los mercadores que estaban parados, que no vendían y eso, pues no tenían para comer. Y mi padre, cuando venía el camión de la Eureka, se subía en el camión de la Eureka y cogía todo el pan y se lo echaba a los pobres, para que los pobres comieran ese día. Es que nada más que comían los falangistas. Tuvieron a mi padre retenido en el ayuntamiento en su despacho, llamado por teléfono, y se ponía un señor que era de allí, del ayuntamiento, mi madre, para preguntar cómo estaba, porque se llevó varios días allí. Y entonces le decía que no se preocupara, que estaba muy bien, que estaba bien, que estaba bien. Y ya después lo llevaron a los cuantos días a la cárcel del puerto. Mi madre iba a verlo y la última vez vino, y yo lo que recuerdo es, nosotros la esperábamos en el patio de la casa y ya sentíamos que venía el coche de caballo cuando había entonces. Cuando sentíamos el caballo de eso, nos poníamos íbamos a recibirla a la puerta, al portón. Y entró mi madre, blanca, descompuesta, se sentó en una butaca y se desmayó. Y era que le dieron una bolsita con el reloj y varias cosas, y que ya no preguntábamos, que no tenía que ir allí porque ya allí no estaba. Entonces mi madre se imaginó
lo que era. Y bueno, se llegaron enseguida a la casa de gente. Fue horrible, horrible, horrible. Ya yo cuando volví a ver a mi madre, no me acuerdo si sería el mismo día o al día siguiente, ya mi madre estaba con su velo y su cara de pena y eso, pero nos fuimos dando cuenta poco a poco, sin saber exactamente. Nos habíamos quedado sin padre, pero todos los detalles no, porque nosotros no nos lo daban. Cuando los mayores tenían que hablar, hablaban ellos solos. Los niños nos quedábamos fuera, claro. Mi padre era muy buena gente, no porque fuera mi padre, sino porque era muy bueno. A tres. A mi padre, a la hermana de mi madre con 24 años y a un hermano de mi padre con 24 años. Y mi padre tenía 26. Los fascistas mataron a mi padre. No hizo absolutamente nada. Lo único que hizo es que habló con su jefe para que le subieran a los empleados una peseta al mes. Eso no le gustó al dueño del comercio. Entonces lo que hicieron es que le dieron un chivatazo, que no es chivatazo de nada, pero le dieron un chivatazo y lo cogieron por comunista. Y mi padre no pertenecía nada más que a la iglesia de San Pablo. Mis tíos no, ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir? Eso fue lo que hizo mi padre, que se rebeló contra el jefe, que tuviera una peseta a su operario. Y eso fue lo que pasó, lo cogieron, lo metieron preso. Lo sacaban para Puerto Real a fusilarlo, luego lo traían otra vez para acá, porque eso están los papeles puestos. Que a mi padre lo habían sacado 3 veces para fusilarlo, una vez en el puerto, en el Parada del puerto, otra vez en Puerto Real y otra vez en Cortadura. Y se lo traían de huerto para darle el susto. Porque mi padre y mi tío estaban los dos presos a la vez. Y cuando vieron lo que había, se abrazaron los dos y los mataron. Y mi padre en el acto cayeron los dos. Entonces lo llevaron al cementerio y lo tiraron. En el cementerio. Entonces un señor que era amigo de mi abuelo, le dieron el chivatazo de que mi tío y mi padre estaban en el cementerio tirados. Pero que no le dijera, por favor, quién le había dicho, porque era el que llevaba en carros de caballo, de estos carritos que había antiguamente, para llevar pan de un lado a otro. Pues se lo llevaron a él, los dos, y lo tiraron en el cementerio. Pero entonces ese señor vino y le dijo, no me descubra porque voy yo igual que tu yerno y que su hermano. No te preocupes, no te descubriré. Y no lo descubrió mi abuelo para nada. Claro, mi abuelo los vio tirar allí en el cementerio, como dos cosas raras, pobrecitos míos. Entonces mi abuelo luchó mucho, mucho llorando, que por favor que lo enterrara, que no lo dejaran allí ya de lo que habían hecho. Lo enterraron. Con el tiempo fue cuando mi abuelo le pudieron poner una lápida a mi tío y a mi padre. Mi tía Amparo, pues la cogieron. Mi padre fue en febrero, ella creo que fue en abril. La mataron en la Plaza de los Toros. La cogieron, se la llevaron porque claro, era republicana. Y de San Antonio, la fábrica de corazón, iba a la cabaña, Paquita Torres. Y mi tía Amparo con la bandera republicana. Y de la Plaza San Antonio, yo me río porque me hace gracia, me parece que me la estoy imaginando a las 3, llevando la bandera a las 3. Y claro, después las dejaron caer en la puerta de la fábrica, que era de hierro muy alta, la dejaron caer. Entonces la cogieron a ella, se la llevaron. La llevaban a la Plaza de los Toros. Y decía que ahí le iban a fusilar, que ahí la fusilaron, ¿eh? Pero cuando la llevaban, o sea, que le daban un sustito. Y entonces, uno de los días que se la llevaron para darle un sustito, la fusilaron allí en la Plaza de los Toros. Dice que era una bellísima persona. Que llegaba a casa de mi abuela descalza y le decía a mi abuela, Amparo, no me digas otra vez. Sí, mamá, pobrecita, sí, va descalza, pero como vienes tú, voy a por culo, le decía mi abuela, como vienes tú, voy a por culo. Me pongo unos zapatos viejos de mi hermana, porque me voy a trabajar. Pero ¿qué hace, Amparo?
cuando no con el abrigo quitado, cuando no con el chaquetón. Que mi abuela tenía muchísimos hijos, mi abuelo era maquinista de barco, pero no le alcanzaban en aquellos tiempos para tantos hijos como tenía, o todo se lo daba a todo el mundo. Era una bellísima persona. La represión franquista en la Bahía de Cádiz fue totalmente desproporcionada con arreglo a la poca resistencia que tanto en Cádiz como en la zona de la bahía se tuvo cuando el alzamiento el 18 de julio. Eso lo que demuestra es que efectivamente los sublevados, siguiendo la instrucción de Mola de que el golpe tenía que ser en extremo violento y acabar con cualquier conato de resistencia, hicieron su instrucción perfectamente visible en una ciudad que ya os digo que apenas sí opuso resistencia. Eso lo que pretendía fundamentalmente era acabar con cualquier intento de que la clase obrera se volviera a recomponer y pusiera en peligro el triunfo del alzamiento en una zona estratégica como era la zona de Cádiz y su bahía, que dominaba el estrecho y a través de la cual llegaron las tropas sublevadas. Y otro tipo de represión mucho más silente, mucho menos visible, que es la que se ejerció contra los familiares, las mujeres, las madres, las hijas, los hijos de los represaliados, los detenidos, los fusilados. Esas mujeres vienen al penal, mandan a sus hijos a traer comida y ropa limpia cada día, hasta que un buen día traen la comida y les dicen no hace falta, y les dan la gorra y las 4 pertenencias que tuviera el marido, y con la frase no hace falta pues ya se sabía lo que significaba, tu marido ya no está aquí. O sea, eso significaba que había sido ejecutado. Mi abuelo no estaba metido en política, estaban sus hermanos y sus cuñados. Lo metieron preso y lo condenaron a muerte para que dijeran dónde estaban los que estaban metidos en el boquete. Pues mi madre me contaba que con 10 años mi abuela todos los días le daba la comida y le decía, Mónica, si llegas a la cárcel y no te cogen la comida, tú no preguntes por qué, es que se lo han llevado al campo de una huerta. Y entonces era porque esa noche lo habían fusilado. Y mi madre me contaba que ella sabía que si no le cogían la comida era porque habían matado a su padre esa noche y bajaba la cuesta de la calle pues temblando, ¿no? Pues hay que añadir pues que por la noche estaban escuchando las ejecuciones en el cementerio. Entonces nosotros en la memoria de los hijos queda siempre en la retina de todos una especie de imagen fija de su madre, o sea, es que más que condensa un poco ese dolor, ¿no? Pues ya se quedan, o sea, configuran un poco lo que es la identidad de los huérfanos y la identidad de las viudas después, ¿no? Luego todas esas mujeres, pues, no se les permitió llorar a sus maridos, no se les permitió enterrarlos, no se les permitió registrarlos. O sea, que el fascismo tuvo muchas formas de matar y una de ellas, la más importante para mí, fue el silencio. O sea, el silencio es que te mata, o sea, tapa toda memoria y te deja huérfano de todo. Y estas mujeres, tanto ellas como sus hijos, pues esa fue la gran condena, ¿no? A partir de la muerte de su ser querido, no solo no podían expresar su duelo, que es otra de las partes fundamentales, poder llorar y recordar a tu ser querido, pues era completamente desahuciada. La gente no tenían cómo mantener a la familia económicamente. En circunstancias normales, cuando se muere un ser querido, pues hay un apoyo, ¿no?, económico y social a esa persona. En ese momento no lo había. Y mucha gente se quedaron sin casa, muchas mujeres se quedaron sin casa y sin dignidad, porque la hacían sentirse avergonzadas por ser familia de quien ha sido fusilado. Es decir, que ya tenían que vivir de favor y siempre agradecidas que se les estaba permitido vivir. Entonces era una situación completamente indigna, estigmatizada y revictimizando a lo que ha sido ya una situación de víctima, ¿no? Inician un camino de supervivencia durísimo, porque el camino de la supervivencia es miseria, humillación, humillación, miseria, y no hay más vuelta de hoja. El camino de la supervivencia pasan a ser beneficiarias de caridad, a ser auxilio social, comedores de huérfanos,
A todo esto tienen que certificar pues todas sus penurias por escrito, los hijos pasan a ser sirvientas de los vencedores. Se dice mucho que hubo muertos y hubo penuria en los dos bandos. Es cierto, lo hubo, pero sin lugar a duda, como quedaron las víctimas del bando republicano, no tienen nada que ver con cómo quedaron las víctimas del bando nacional. Para las víctimas del bando nacional hubo el patronato de huérfanos y decaídos por el glorioso movimiento nacional, se les dieron pensiones, se les dieron un montón de privilegios, se les reconoció su labor en el alzamiento. En cambio, para las víctimas del lado republicano no hubo nada de eso. Consecuentemente, una vez desaparecido el cabeza de familia, las mujeres se quedaron totalmente desprotegidas, porque en aquel entonces, bueno, pues no había, las mujeres no trabajaban como puede suceder ahora, que podían tener otro medio de vida. Entonces, las mujeres y los huérfanos se quedaron en la total indigencia, hasta el punto de que en el año 41, en el año 43 y en el año 45, en el censo de huérfanos que se hizo, muchas de ellas tuvieron que reconocer que no podían alimentar a sus hijos y, consecuentemente, tuvieron que recurrir al auxilio social. Yo me pongo en el lugar de muchas de esas mujeres que tuvieron que recurrir al auxilio social, bien para que sus hijos pudieran asistir a los comedores sociales, bien para que pudieran ir al colegio, bien para dejarlos como internos en determinadas instituciones, y tuvieron que echar mano de la caridad que instituyeron los que les habían matado al marido o al hijo o al padre, ¿no? Eso es muy duro. Debe ser muy frustrante. Yo me pongo en el pellejo de todas esas mujeres, la rabia, la ira con la que tuvieron que recurrir a eso, pero que no tenían otro remedio, y de verdad que empiezas a valorar la labor de todas esas madres que sacaron adelante a sus hijos sin medios materiales. Su marido, su hijo murió de un tiro, pero es que lo que les quedó fue tremendo, o sea que... y sobre todo muy largo, o sea, les duró toda la vida. Yo pienso que las grandes perdedoras de la historia sí son las mujeres. Nosotros vivíamos en una casa grande, cuando mi padre lo mataron, y pagaba y mi madre se tuvo que ir un cuarto para pagar su peseta, porque ya mi madre no tenía ni para pagar la casa. Por eso yo me veo todas estas cosas que las echan ahora y me da mucha pena, porque yo lo he pasado. Con 25 años tenía mi madre y tenía 6 hijos para luchar en aquel tiempo, por culpa de ellos. Que Franco dice, pero eran los de alrededor. Que mi vecino fue el que dio el sabiotoso. Y eso es mi madre, ¿no ves? Mi madre lo jovencita que era. Tenía 25 años y tenía 6 hijos. Y la pobrecita, pues ella, a los dos mayorcitos, mi hermana y a mí, nos metió en las monjas y del no sé los recogía mi madre. Las monjas, lo único eso, que nos daban 15 duros para el colegio, por mi hermana y por mí. Y es claro, yo quería estudiar maestra, yo quería ser maestra. Pero claro, mi madre tenía que dar 20 duros. Mi madre, ¿de dónde sacaba 20 duros? Porque las monjas, claro, ya nos enseñó a coser, nos enseñó a bordar, y comíamos allí, ya de estudiarnos, lo estudiábamos lo preciso. Pero ya carrera, nada, había que pagarlo, y esto mi madre no, ¿de dónde? Y mi madre pues se metió, pues claro, para darnos de comer, unas veces echaba medios días, y ella se metió a vender, iba al Cuervo, a Lebrija, compraba pan, compraba garbanzo, y después lo vendía, y con eso pues mi madre le daba a nosotros. Venía ella, compraba los garbanzos y todo eso, venía en el tren. Y mi hermano, una vecina mía, y yo chiquitita, pues mi madre le daba una patadita y nosotros lo cogíamos. Y ya todo eso pues lo llevábamos a mi casa y mi madre lo vendía
y con eso es lo que ella le quedaba. Y cuando la cogía, pues entonces le quitaban todo eso y nosotros íbamos a esperar a mi madre allí en el tren y mi madre estaba detenida y no podía venir. Y yo pasaba, lloraba, porque mi madre no venía y yo con mis hermanos chiquititos. Y yo con 6 años y mi hermano el mayor con 8. Y otra con 4 años y otro con 2. Y cuando estaba mi madre detenida, yo la mayor con todos los chiquititos, acostarnos. Y mi madre, pobrecita. Y nosotros lo que quería que viniera mi madre para acostarnos. Así. Mi madre calentándose muchísimo la cabeza porque como no daban la partida de defunción porque no querían decir que estaba muerto, pues a mi madre no le quedó nada, que mi padre tenía seguro por periodista él era también agente comercial. Por uno de los dos tenía seguro, le podía haber quedado a mi madre algo, pero no fue posible. Cuando se arregló la cosa ya había pasado el tiempo. Y entonces pues ella cosía, hacía sus negocios de vender, a lo mejor se ponía y hacía un montón de babisitos de niños de colegio y iba a donde conocidas que tenían niños pequeños y sabía que se lo iban a comprar. Pero vamos, nosotros no nos quedamos nunca sin comer, porque mi madre fue muy fuerte para buscarse la vida. Primero vendió todo lo que había en mi casa que no hiciera mucha falta y lo que era de más lujo lo cambió por otro de menos lujo y fue así saliendo. Había una que tenía 9 meses, que era la más pequeña. Después, por abajo, empezando por abajo, la de 9 meses, yo con 5, con 7 Mari y con 1 año más, y con 8 Amalia. Y llegó al año siguiente, que fue el 37, hicimos la primera comunión las 3 niñas, las 3 mayores. Y mi madre, nosotros estábamos vestidas de negro, pequeñitas se vestían de negro. Pero lo que yo nunca comprendí toda mi vida fue que por qué mi madre, si tenía que hacernos un vestido nuevo para la primera comunión, ¿por qué no lo hizo de negro? Y toda la vida tuve yo esa intriga. Un día, refiriendo cosas antiguas y eso, le digo, ay mamá, mira que yo no me quiero morir. Sí, tendría yo 40 años, 40 y pico. No me quiero morir sin que me diga por qué el día de la primera comunión nos vestiste de negro, si de todas formas tuviste que hacer un traje nuevo. Y dice, porque era la única forma de protestar, de que os habían dejado sin padre. Mi madre vivió asustada toda la vida y como estaba en la fábrica de tabaco, la hacía confesar todos los sábados y no la echaba. Mi madre tenía que comulgar y confesar lo que mi madre no quería. Mi madre era muy creyente, pero dejó de creer, porque la historia de mi padre fue muy dura y la de mi madre fue durísima. A mi madre le dijeron, si va a la iglesia de San Agustín, allí hay el sacerdote que hay allí, tiene todos los partes de lo que van a salir para matar y lo que no va a salir. Entonces mi madre fue y le dice, mire, usted me han dicho esto, sí, pero tiene usted que traer 200 pesetas. Claro, mi madre era de soltera, estaba en la fábrica de tabaco, pero cuando se casó, todos los hombres quitaban a las mujeres una vez que se casaron de trabajar. Entonces le dijo a mi madre, yo lo puedo buscar, pero no sé por dónde. Total que sus roperos de caoba, me acuerdo que decía, bueno, por lo que decía mi madre, que era 3 espejos y 2 puertas grandes, lo vendió en 200 pesetas. Si usted viene pronto, le salvo a su marido. Entonces cuando mi madre vendió el ropero, porque se lo daban corriendo, porque era muy poco dinero para lo que valía ese dormitorio, ese ropero. Cuando mi madre fue a entregar
ese dinero, le dijo el sacerdote, eso no le sirve a usted, hubiera venido usted antes. Llega usted a la cárcel que su marido estará allí, que seguramente le da usted tiempo de salvarlo. Solo me dieron, ya no lo dejaron ver a mi madre más para nada a mi padre. Se llevó a mi madre desde que yo era chiquita, tendría 7 meses así, hasta que no se lo llevaron todos los días conmigo en brazos en la puerta de la cárcel. La policía iba a mi casa, nosotros vivíamos en un patio muy grande, y la policía vivíamos en un primer piso, tenía que bajar a mi madre al patio. O sea, venimos, que firme usted. ¿Y que tengo que firmar? Que su marido ha muerto por muerte natural. Mi marido se fue muy sano y muy bueno. Y mi marido ha muerto porque lo fusilaron ustedes. Como digo, usted hace eso, vaya usted presa, le vamos a fusilar usted también, se va, que me lleven, ya me da igual. Ya criarán a mis hijos algunas de mis hermanas. Me habéis quitado, ¿qué quiere? Que diga que mi marido ha muerto de muerte natural. No, mi marido se fue muy sano, se lo llevaron ustedes muy sano. Que va usted preso. De eso sí me acuerdo yo, porque yo tendría unos 4 años, así, mi hermano unos 5, lo llevamos 11 meses, y nos poníamos a llorar. A mi hermano le daban fatiga. Mamá, di que sí, mamá, di que sí, madre, no, que no digo que sí, que no. Todo eso lo llevaba mi madre encima un día y otro día y otro día. Nosotros, ay mamá, abajo está la guardia otra vez. Mamá, di que sí. Con 5 años no sabíamos nosotros lo que eran y por qué iban. Mi abuela no aceptaba que su hija la habían matado, que no podía ser porque su hija era muy buena, muy linda, y que no la aceptaba. Y mi abuela, ya te digo, que murió con 89 años, y yo no dejé de ver a mi abuela hasta que no murió, de llorar un solo día. Pues mi abuela es que se levantaba y dice mi tía que todo el día era llorando. Pero cuando llegaba la tarde, se ponía mi abuela en el balcón a esperarla, porque mi tía en aquella época tenía 2 turnos, de 8 a 12, y no sé si era de 2 a 6. Cuando llegaba a las 6 de la tarde, no era un balcón, era un cierro. Lo abría y se asomaba, ya va a venir. Ya va a venir, y ya va a venir, y que no viene, y ya no la había ver más. Y esto era diario. Pero hija, se la llevaron y no la vio su madre más. Yo creo que para todas las madres, cuando nos quitan un hijo de esa manera, creo que todas sufrimos lo mismo, igual. Normalmente los familiares de las víctimas lo que tienen es un duelo no cerrado, ¿no? Que en psicología decimos que cuando se realiza un proceso de duelo normal, la persona puede seguir adelante, pero en este caso, por ejemplo, cuando ha habido guerra, los familiares no hacen un duelo normal. Un duelo normal, pues que te digan cómo ha ocurrido, que te digan cómo ha muerto tu ser querido, que te den el cadáver de tu ser querido. Entonces, en este caso, no había información. Entonces, por una parte estaba la represión, por otra parte estaba el miedo y por otra parte estaba la falta de información. Ellos llegaban, los militares de turno, se llevaban al cabeza de familia o al hijo del cabeza de familia y no le decían, pues nos lo llevamos y lo vamos a fusilar. El mecanismo de defensa de muchas personas, de muchas madres, de muchas mujeres, es pensar, idealizar con la idea de que su marido aún vive. Y es lo que llamamos duelo patológico, el no aceptar que esa persona ya no está, ¿no? Por eso se hacen los rituales de enterrar a tu ser querido, hacer tu funeral, para constatar que realmente esa pérdida se ha producido. Y ellos no lo han podido hacer. El fin mío es encontrar a mi padre y enterrarlo con mi madre. Ahí yo ya me quedaría muy satisfecha. Porque eso es lo que mi madre querría. Mi madre ahora mismo está sola, enterrada sola. Y para mí sería una satisfacción dentro de la pena, y que no sé si yo tendré valor para presenciarlo eso, porque es muy gordo. Los nietos, como bien me decía uno de ellos, son los que han dado una palma sobre la mesa y han dicho, se acabó el miedo. Entonces, si no llegase por la rebeldía, entre comillas, de algunos nietos, muchas cosas no se hubiesen sabido. Los hijos
han vivido muy de cerca esa represión, ese miedo, y el silencio lo han acatado como algo incuestionable, pero los nietos han nacido ya en plena democracia y ven que sienten inquietud por la historia de sus antepasados, cosa normal. Entonces ellos han sido los que han promovido muchas veces las investigaciones y los que han reclamado conocer la verdad, tantos años silenciada. Cuando yo era pequeña, pues mi abuela, que había vivido la guerra y la república también anteriormente, pues se sentaba conmigo y me contaba muchas historias. Y yo siempre le decía, abuela, déjame que escriba un libro. Y me decía, no, porque es un libro de mucho sufrimiento. Yo quiero que tú contarte las cosas a ti para que no haya olvido. Me contaba cómo mis tíos eran concejales republicanos del Ayuntamiento de Chiclana. A Chiclana llegó muy pronto, no hubo tiempo de hacer resistencia y todos los hombres pues tuvieron que huir. Se quedaron todas las mujeres solas con los niños, se fueron todas a vivir a una casa para poder aguantar pues la presión que estaban sufriendo. Se ponían una cuerda en la cintura donde se amarraban las butifarras, los chorizos y demás, y se ponían una farda amplia y se iban a andar porque estaban todas vigiladas. Entonces se iban a dar vueltas por todo Chiclana hasta que podían esquivar la vigilancia y entonces se ponían rumbo a Campano, que estaba bastante lejos. Y cuando llegaban cerca del boquete, pues se desataban la cuerda y caía la comida y ellos por la noche salían y la cogían. Por ejemplo, mi tía Rosario, pues iba a ver a mi tío Diego por la noche, vestida de vieja, y se encontraban clandestinamente. Pero se quedó embarazada. Y entonces, cuando ya se empezó a notar la barriga, pues la llamaron al cuartel, que era de su marido, y ella dijo que no, que el niño no era de su marido, que era de un chaval que tenía mi abuela en la carnicería trabajando para ella, o sea que perdieron la honra, perdimos todo lo que tenían. Fue muy triste porque las mujeres de la generación de mi madre se quedaron psicológicamente muy afectadas. No tanto los mayores como mi abuela, que tenían más recursos, ellos tenían principio, eran republicanos y sabían por qué estaban luchando, pero sí la generación que vino después, que lo vivió de niño. Porque, por ejemplo, mi tía Isabel me cuenta que un día dijeron, vámonos al campo, porque mi tío estaban escondidos en una choza de unos familiares nuestros. Venga, que nos vamos al campo, a Campano. Y entonces los niños se extrañaron porque de pronto lo estaban vistiendo como si fuera domingo, ¿no? Y entonces todos se decían, ¿por qué nos están vistiendo así si nos vamos al campo? Y cuando llegaron al campo, pues se dieron cuenta que los hombres, que sus padres estaban detrás de una ventana mirándolo, y lo que estaba era 2 días antes de irse, habían llevado las mujeres a los niños para que se despidiera de ellos. Entonces mi tía Isabel vio a mi tío Diego detrás de la ventana y empezó a decir, he visto a mi padre, he visto a mi padre, he visto a mi padre. Y entonces mi abuela se fue para ella y la cogió y le dijo, cállate porque nos matan. Entonces eso me lo cuenta mi tía, que todavía pues se le pone los vellos de punta. De hecho no han querido salir porque yo creo que todavía están muy impresionados. Mi abuelo era escribiente de la CNT y por eso se lo llevaron un día y lo fusilaron. Entonces, claro, cuando él murió, mi madre era muy pequeña, mi madre tenía 3 años. Ella tampoco es que hablara de eso abiertamente. Ella, de su padre y de su madre, siempre nos transmitía pena, ¿no? La historia tal cual era, no me enteré yo hasta mucho más mayor. Porque a mí lo que me decían era que mi abuelo pues se había metido en política y que meterse en política era una manera pues de descuidar a la familia, porque tú estás asumiendo un peligro que no puedes asumir cuando estás criando. Y nunca se habló de un fusilamiento, nunca se habló de una guerra, ¿sabes? Nunca se habló de por qué fue, nada de nada. Simplemente que murió y que él se metió en política, y ya está.
Es que el miedo era tal, mira, yo me acuerdo que al principio de empezarse a constituir lo de la memoria histórica, llamaron a mi madre, a mi tía, para que fueran a algo en Puerto Real, era allí en la antigua cárcel, que iban a hacer un acto y no sé qué. Y fueron ellos. Bueno, le dieron mucha vuelta para ir. Y cuando llegaron allí, sacaron en un momento dado una bandera republicana y se vinieron escopeteados para acá. O sea, que el miedo es algo que te sale del cuerpo y te sale, y cuando no tiene ni siquiera lógica, porque ya había pasado todo, una bandera republicana no quiere decir nada, y claro, pero lo que han vivido es mucho. Porque en el momento que yo voy a hacer algo es, uy, ten cuidado, uy, eso no, uy, tú deja, tú te cachas la boca mejor, que siempre tiene que hablar, ¿no? Entonces, yo me he educado en eso. Hombre, el miedo lo tiene porque el miedo se hereda. Después que tú lo gestiones de una manera o de otra, ya eso es otra historia, ¿no? El sufrimiento no es en balde y las familias han sufrido mucho y además eso se pasa, los miedos y todo eso se va pasando de generación en generación. Cuando el miedo es tan sobrecogedor como le sucedió a todas estas víctimas, la capacidad de pensar que eso no es así es muy complicada, se pierde de alguna manera. Entonces, estas víctimas de víctimas, a su vez, llegaron en algún momento a interiorizar su propia culpa. Nuestras madres tenían mucho miedo, pues nuestras abuelas no. Nuestras abuelas sabían por qué habían empezado y por qué estaban luchando. Y entonces mi abuela Juana, después de contarme todas estas historias, pues iba creando en mí pues una conciencia. Yo al final terminé metida en política, claro. No me metí en política diciendo voy a el honor de la familia y yo voy ahora, no. Era una cosa, ella me había dado principios. En las historias que me había ido contando, pues me había dado muchos principios. Así que yo con 15 años, junto a mi primo Juan, pues nos metimos en política. Y mientras que nuestras madres se morían de terror cuando nos veían que nosotros estábamos ahí metidos, pues mi abuela, por ejemplo, pues nos apoyaba. Y vi la película de Ken Loach, la de Tierra y Libertad. Ahí ya empecé yo a ver y a sentir que había habido una historia y había habido una historia diferente de la que me habían transmitido, sobre todo en los libros de texto, porque ya te digo que en mi casa tampoco se hablaba mucho de política. Ya empiezo yo a preguntar, ya empiezan a contarme y ya es cuando yo empiezo a ver a mi abuelo de una manera distinta, porque mi abuelo ya... yo lo veo todo lo contrario. Yo veo que mi abuelo se metió en política precisamente porque quería para todos nosotros un futuro mejor. Y era lo que tenía que hacer en ese momento y tuvo el valor de hacerlo. ¿Que salió mal? Pues salió mal, pero era un riesgo que había que asumir. No te puedes quedar en tu casa a ver qué puede pasar. Cuando el 15M y nos íbamos ahí a las plazas, a Cádiz y todo eso, a mí me encantaba como cuando hablaban la gente más jóvenes, porque se les veía que sí, esta gente ya más joven, ya ese miedo no lo han heredado como yo, ¿no? Y eso para mí era una alegría, porque sí, yo tengo que estar luchando más con mis miedos porque han pasado cosas. Y tú sabes que en cualquier momento, pues, yo qué sé, viene otro loco y yo qué sé lo que puede pasar y lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa con los refugiados, ¿no? Entonces, que las cosas se tuercen y se tuercen. A gente de mi generación, yo siempre se lo he dicho a mis compañeros del foro que tienen otra edad, que ellos sufrieron la dictadura de otra manera, Pilar como militante en la dictadura, y yo nacida en democracia, pero también sufrí el fascismo, que es el silencio. Tampoco el instituto me pudo dar norte de qué pasó
de qué pasó, entonces claro, ahí hay una laguna que no sé si las generaciones de ahora, yo creo que tienen menos lagunas que nosotros, pero mi generación también sufrió ese silencio, ¿no?, pedagógico, que no creo que sea casualidad que llegáramos a junio y nos quedáramos en la figura de Azaña como si fuera, yo qué sé, o sea, porque tampoco se daba ni... Y esto no entra para selectividad o esto no entra para el examen, y yo nunca he dado nunca he estudiado la Segunda República y la Guerra Civil tampoco. Precisamente yo en octavo tuve un rifirrafe con una profesora porque me quiso meter en la Torre de los Caídos a ver la tumba de Franco, y yo le dije que yo no había visto todavía la tumba de mi abuelo y no tenía por qué ver la tumba de Franco. Yo creo que es muy importante también que en las escuelas este tema salga a la luz, se trate, porque nuestros hijos, nuestros nietos deben saber lo que ocurrió, y lamentablemente esta historia contemporánea tan reciente no se estudia con la suficiente profundidad que el tema requeriría. Consecuentemente, yo creo que deberíamos de hacer una apuesta importante por recuperar nuestra memoria. El que visita Berlín visita pues un memorial al horror en cada plaza, en cada edificio, público o privado, en cada sitio en donde pudieron vivir judíos hay placas que rememoran que allí estuvieron. Aquí en España, lamentablemente, las únicas placas que todavía sobreviven son las que hay en las iglesias recordando al bando que ganó, al bando nacional. Eso significa que hay ahí una deuda histórica con muchísima gente. No se nos puede pedir que queramos enterrar la historia cuando todavía permanecen en las cunetas de este país miles de personas enterradas, sin que se sepan dónde está ni quiénes son. Eso es injusto y es necesario solucionarlo. Sí es cierto que hasta ahora, lamentablemente, pues no ha habido una voluntad política clara. Lo más próximo a ese deseo de desempolvar la historia y de hacer cierta justicia ha sido la ley de la memoria histórica, pero bueno, es una ley muy descafeinada, es una ley que no aborda los problemas de verdad y que sobre todo deja en manos de los particulares el buscar a sus antepasados, ¿no? Con lo cual eso es que contraviene incluso lo dispuesto por la ONU en cuanto a la memoria histórica se trata. Así que evidentemente tenemos que avanzar en este sentido porque el que olvida, repite. La verdad, primero estoy muy orgullosa de cómo se lo hicieron las mujeres, de lo que sufrieron, y muy orgullosa de que me pasara el testigo y ese compromiso social y me ayudara a tener la conciencia que tengo, y así yo cuando yo soy cantante y lo primero que canté con mi guitarra fue una canción de Víctor Jara o de Violeta Parra o de Mercedes Sosa. Y mi abuela, cuando yo me metía en el corral a cantarla, me decía, pero canta bajito para que no te escuchen. Y entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso y el punto vía cerrada. La raya dice no hay paso y el punto vía cerrada. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas. Se ven sendas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Se ven sendas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas. Para que tu hambre y la mía y estén siempre separadas. Para que tu hambre y la mía y estén siempre separadas.
siempre hay que trabajar por hacer que vaya mejor el mundo, ¿no? Yo eso sí que de mi abuelo creo que lo he heredado o creo que es el legado que nos ha dejado, ¿no? Él en su carta lo que decía era que fuéramos buenas personas. A mi queridísima esposa y demás familia. Hijos míos, sed buenos como siempre lo fue vuestro padre. Rosario da muchos besos a los niños. Queridos hermanos, cuidad de mis hijos. Ahí tienes 2,50 pesetas, mis últimos ahorros. Muchos besos para todo el mundo. Agustín Rodríguez.